Hemos tenido, hermanos, el gozo y la bendición de estudiar Romanos y de predicar Romanos. Ustedes saben que desde que esta iglesia fue plantada, hablamos de este libro que es tan importante por la centralidad. Y hoy los himnos que hemos cantado son extremadamente precisos y muy relacionados, puntuales con lo que hoy vamos a hablar. Vamos a abrir, hermanos, Romanos 3, del 21 al 25. Y este es el corazón del Evangelio, hermanos, lo que vamos a hablar el día de hoy. Pablo nos estuvo pintando un escenario bastante sombrío en los primeros 3 capítulos, hablándonos y confrontándonos con nuestra naturaleza. Judíos, gentiles, hombres, mujeres, libres, esclavos, todos por igual. No hay diferencia para Dios. Y ahora viene como un haz de luz que entra por la ventana y nos llena de esperanza. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Qué hermoso, hermanos. Cuando aparece la palabra gratis, todo el mundo va de una vez, ¿verdad? Hermanos, es gratis. Es gratis. Sin embargo, el costo es alto. Esa es la gran paradoja. El que no deja padre, madre, esposa, hermana, por mí no es digno de mí. El que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, no es digno de mí. Y hermanos, estuvimos hablando en estos capítulos sobre la religión. Y hablamos también que el hombre ha intentado todo el tiempo responder al problema de la muerte, al problema de la soledad, del vacío, de la perdición, de la falta de sentido. Lo hemos reflejado en la historia, incluso en documentos arqueológicos, que el hombre siempre ha estado buscando solución para todo aquello que no puede resolver. Y la verdad es que hay un temor continuo del hombre a la muerte y al castigo. Eso es lo que todo el tiempo estamos viendo en el mundo. Tenemos ese temor todo el tiempo. Y la verdad es que hay una pregunta que cuando Pedro predicó en el día en los primeros capítulos de Hechos, surgió esta pregunta también. Varones hermanos, ¿qué haremos? Porque Pablo nos pinta un escenario donde no importa lo que hagamos, pecamos. Tenemos pecado, vivimos en pecado. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bien, y esa es la respuesta que el Evangelio de Jesucristo nos da. Las religiones tienen términos y condiciones. Tienes que venir, tienes que hacer esto, tienes que aprender esto, recitar esto de memoria, recibir un ritual. Es como que el hombre siempre tiene la decisión en sí mismo. Nosotros tengo que hacer esto, tengo que corregir esto. Pues te voy a dar una novedad. No hay absolutamente nada que tú hagas, nada, que te cause la salvación. La salvación es un don, es un regalo. Y por ende, esto es sarna para el hombre natural. Al hombre natural no le gusta que le digan,
estás impotente. No puedes hacer nada al respecto de tu salvación. No le gusta. Al hombre le gusta estar en control. Le gusta levantarse por las mañanas, hacer un plan, decir, voy a hacer esto, voy a invertir en esto, esto depende de mí. Todo el tiempo estamos tratando de tener control sobre nuestra vida y la verdad es que no podemos cambiar el color de un pelo. No podemos agregar un codo a nuestra estatura. Nada. Sí es cierto, tenemos decisiones que tomar, está bien, pero todo en su debida perspectiva y en su debida importancia relativa. Bien, las personas no están dispuestas a cumplir los términos de Cristo, del contrato, vamos a decirle. Son los términos de Dios los que importan. ¿Y cuáles son los términos? Confiar humildemente en Él. Por eso el primer principio del Evangelio es la fe en Jesucristo. Muchos dicen, bueno, pero hay mandamientos, hay leyes, hay cosas que hacer, ¿verdad? Sí. El hombre no puede salvarse ni siquiera por la propia ley divina que Dios ha revelado, la que dio a través de Moisés. Entonces, ¿para qué está la ley? Para demostrarte lo imposible que es que la vivas. Hoy lo hablamos también en la escuela dominical. La ley está para apuntar a la perfección de Dios. En otras palabras, la justicia de Cristo. Es Él. La ley y los profetas. Yo soy la ley y los profetas. Ya lo vimos esto anteriormente. ¿Qué es la justicia de Dios? Y esto tiene que ver con la palabra justificación. La justicia de Dios es algo que viene, está y es en Dios mismo, no está en ti. Cuando hablamos del justo, hablamos de aquel que tiene impartida la justicia de Dios. ¿Quién vive tu vida cristiana? ¿Tú o el Espíritu Santo? Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Cuando tú pecas, ¿quién es el responsable? Tú. Cuando tú haces el bien y haces obras santas, es Cristo obrando en ti. Por eso cuando hablamos de justificación o de santificación, no hablamos de lo hermoso que tú haces, hablamos de lo hermoso que Dios hace en ti. La fuente es Dios. La esencia. Esa justicia satisface el precepto y el castigo. Cuando Lutero tenía este problema, cuando hablaba de la justicia de Dios, sentía siempre como ese peso del castigo, la justicia penal, y la verdad es que la palabra se refiere a otra cosa. La palabra se refiere primero a la perfección de la rectitud de Dios, y después se refiere a la sanción por no tenerla y por no aceptarla. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no la comprenden. Al mundo vino, pero el mundo no le recibió, no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, le fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta escritura que les estoy mostrando, para mí resume el Evangelio de una manera maravillosa. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es tan profundo este versículo, hermanos, que podemos estar meses predicándolo. Y Pedro también hace una referencia a esto. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida, todo aquel que aunque esté muerto, vivirá. Perdónenme si parafraseé el versículo. La gente normalmente piensa que se refiere a la resurrección del cuerpo, al muerto, al necros, a la persona que está fallecida. No, él está hablando
de los muertos en delitos y pecados. Él está hablando del muerto espiritualmente, es decir, prácticamente toda la humanidad, con excepción de aquellos que, por la gracia de Dios, estamos vivos en Él. Y aquí lo que está diciendo es que una vez que hemos sido muertos al pecado y hemos sido resucitados a vida nueva, es decir, hechos hijos de Dios, dice que vivamos a la justicia. A la justicia, no en la justicia. El justo mora en nosotros. Mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Tenemos a Dios dentro de nosotros. Esa idea para mí es absolutamente sobrecogedora en mi vida diaria, porque me doy cuenta a mí mismo cuánto deshonro el nombre de Dios todos los días. Es una idea realmente sobrecogedora. Y esa justicia, hermanos, no tiene fin. Es imperecedera por la eternidad. Por eso, en ese inicio sombrío que hablábamos recién, que Pablo hace de Romanos, de repente brilla esto hermoso. Y vamos a ver algunas características de la justicia de Dios. Y esto es primordial que lo entendamos, porque fue el pecado de los judíos y de los judaizantes. Esa justicia es fuera del legalismo. Legalismo es una palabra que a veces no comprendemos, pero que tiene que ver con la obediencia estricta y la confianza puesta en esa obediencia estricta a preceptos. Yo me levanto, hago esto, voy acá, voy allá, y estoy a cuentas con Dios como estoy a cuentas con mi jefe. Y no funciona así. Vamos a ver Romanos de vuelta al 3:21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. No la justicia de Pablo, o la justicia de Mariana, o la justicia de Pedro, o de John Jairo. La justicia de Dios. El pero ese es muy importante porque es el contraste. Estuvimos hablando de todo esto, pero aparte de toda tu incapacidad de vivir la ley, se ha provisto de Dios su justicia. Se abre la ventana de la gracia. No hay logro humano, no hay cualquier cosa que tú puedas hacer con tu propia fuerza que te haga ganar el cielo. Y esto es algo que tenemos que tener tan claro, hermanos, los cristianos, porque todo el tiempo caemos en legalismos. ¿Hiciste esto? Tú no sos salvo, no sos santo. Como si yo pudiera hacer algo para hacerlo. Nada puedo hacer. Si Dios ha tenido gracia conmigo, ha sido por su infinito amor y su misericordia. Porque no lo merezco. No lo merezco. Y tú tampoco. Ritos, tradiciones. Judíos y judaizantes y hoy en día pseudo cristianos y cristianos caen todos igual. Colosenses y Gálatas son dos epístolas que Pablo fue muy, muy al fondo con este tema de los legalistas, ¿tá? Y solo quiero tocar algunos pequeños temas ahí. Colosenses 2:16 dice, sabiendo, hermanos, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué produce la ley, hermanos? Ira. Lo vimos en esta serie. La ley produce ira. ¿Por qué? Porque tú no puedes vivirla y solo merecerás castigo. Y los judíos querían circuncidarse y los judaizantes querían circuncidar y hacerles vivir el día de reposo. Y Pablo les dice, si os circuncidáis, en nada os servirá Cristo. O sea,
Confía en tu crecimiento y en tus grados, vuélvete masón y llega al grado 33 y la luz y ilumínate con los rosacruces. Haz todo lo que tú quieras. Haz todas las ordenanzas de los templos mormones, vuélvete un superintendente en los Testigos de Jehová, gánate todos los prestigios que quieras, en nada te servirá Cristo. Y caerás ese día, al final, frente a Él, reconociendo que no confiaste en Él, confiaste en ti mismo. El justo por la fe vivirá. Fundamentada en la revelación, la justicia de Dios es revelada. Cuando dice en este versículo, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué significa esto? Bueno, no hay una nueva clase de justicia que Pablo trae o que Cristo trae. Es la misma de siempre, es la justicia de Dios. Él es justo, tú no. Él es grande, glorioso, digno, tú no. Y vuelvo a repetir el versículo que dije hoy. Escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. La ley y los profetas, que tanto los judíos ponían su confianza y estudiaban y comentaban y escribían obras, la Midrash, todo el historial de rabinos que hay, solo hablaba de Cristo, de Yeshua, solo hablaba del Cordero, porque Él es la ley y Él es el sacrificio. Pero no podían verlo. Espíritu de embotamiento cayó sobre Israel y lo rechazaron. ¿Bien? La justicia no se adquiere por lo bien que obres, se adquiere por fe. Y no tenemos mucha idea a veces lo que es la fe cuando no hemos estudiado la Escritura. ¿Qué es la fe? La fe es obediencia. Sumisión y obediencia. Cuando mis hijos dicen, yo confío en mis padres, haga lo que tiene que hacer. Obedezca. ¿Tú confías en mí? Obedece. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, decía Santiago. Y muchos dicen, entonces las obras te hacen ganar la salvación. No, si no tienes fe, no se ven las obras. Porque no hemos sido salvados por obras, sino salvados para obras. Entonces, cuando una persona manifiesta obras santas, es un termómetro, es un indicador de que esa persona ha sido salvada por la fe. Tiene fe. ¿Bien? Juan 8:31 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y acá parece que hay una condición. Si permaneces, sos mis discípulos. La verdad está diciendo otra cosa. Está diciendo, cuando tú permaneces en mi palabra, es porque eres mi discípulo. Porque permanecemos en él. ¿Qué es la palabra? ¿Papel y tinta? El verbo. Él es la palabra. Y los demonios, cuando vieron a Cristo, dijeron, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Lo reconocieron. Los inmundos, los espíritus inmundos lo reconocen. ¿Significa que por eso son salvos? ¿Significa por eso que creen en Él? ¿Que confían en Él? No. Cuando uno tiene fe salvadora, se dispone en sumisión total al señorío de Jesucristo. Algunos dicen, no, pero ustedes creen en el señorío como fuente de salvación. No, el señorío es una consecuencia natural de la fe salvadora, la sumisión al señorío. Porque dicen, no, Cristo es mi Salvador, sí, pero es tu Señor. Voluntad, emoción e intelecto. Voluntad, emoción e intelecto, todo junto. Todo junto. El convertido sincero, dice Joseph Aleina, acepta todo
lo de Cristo. Ama no solamente la recompensa, sino la obra de Cristo. No solamente los beneficios, sino la carga de Cristo. Está dispuesto no solamente a trillar el maíz, sino a someterse bajo el yugo, bajo el sol de la cosecha. Adopta el mandamiento de Cristo, sí, la cruz de Cristo. Y escucha esto porque es muy importante. Porque el cristianismo quiere recoger los frutos, pero no quiere abandonar su pecado. El necio va a medias con Cristo. El necio va a medias. Está a favor de la salvación, pero no a favor de la santificación. Quiere ser salvo del sufrimiento, pero no salvo de pecar. Quiere seguir en su pecado. ¿Qué dice el salvo? Acepta a Cristo en los términos que sea, sin excepciones. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo que sea, cualquier cosa, Señor. Entregas a Cristo una hoja en blanco para que Él ponga las condiciones. ¿Te pedirá el Señor lo mismo que a mí? Específicamente quizás no, pero en la raíz es exactamente lo mismo. Te pedirá que confíes en Él. Tú pasarás una enfermedad, un dolor, tú otra, yo otra. Todos pasaremos cosas distintas. Pero la hoja en blanco que escribimos es confiando en Él. ¿Cuáles son tus condiciones para ser salvo? ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga por ti? ¿Lo has pensado? Provista para todos. Y esto también trae confusiones en la universalidad. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un asesino, una prostituta, un ladrón, un violador, un homosexual, un hipócrita religioso, un falso maestro, un pagano, lo que sea, se salvará, si así Dios lo quiere. De la misma forma que tú no eres bueno lo suficiente como para salvarte, nadie es tan malo que no pueda ser salvado. Nadie es tan malo. Y hemos visto milagros, hermano. Yo era malo. ¿Tú lo eras? Yo era malo. Todo ser humano ocupa el último lugar en lo que concierne a la gloria de Dios. El último. Por eso, cuando hoy hermano leía Apocalipsis, tomaremos la corona y la arrojaremos a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque no somos dignos. No somos dignos. Y ahí viene el otro, que es gratuito. Y hoy hablábamos de lo hermoso que es escuchar esa palabra. Y quiero hacer una pequeña definición. Me disculpan si suena un poco académica o lo que sea, pero necesitamos entender lo que es la justificación. Abramos el oído y escuchemos. La justificación es la declaración de Dios de que todas las demandas de la ley han sido satisfechas en beneficio tuyo. ¿Ah? Ahora, quiero que te imagines arrestado en un calabozo por un crimen, caminando con los guardias yendo hacia el juzgado, a sentarte a escuchar una sentencia a cadena perpetua. No sé si lo puedes imaginar, pero quiero que lo imagines. Y de repente se para el juez y dice, el acusado es declarado inocente, puede irse libre. Es el momento de la disyuntiva entre una vida en prisión y poder salir caminando por la calle a tomarte un helado. ¿Entienden? Por eso digo que es una transacción de carácter puramente legal. Es de carácter legal. Tu situación cambia. Tu situación legal frente a Dios cambia. ¿Por qué? Porque Dios toma la justicia perfecta de Cristo y te la imputa a tu cuenta. Te hace un depósito en tu cuenta de justicia, de rectitud, que tú no tienes.
y tú eres declarado como plenamente justo. Es como que Dios pone unos lentes en sus ojos y cuando ve al cristiano, ve a su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué cuando mira a Pedro, a Mercy, a Carmenza, por qué cuando Dios mira a uno de nosotros ve a Cristo y nos ve justos? Porque Cristo está dentro de nosotros. Porque Cristo permanece en nosotros. Esa unión vital, esa unión mística que el Espíritu Santo hizo posible, Él está en nosotros y por Él seremos levantados y presentados sin mancha, como vestido de lino limpio y blanco delante del Padre, por esa obra. ¿Es lo mismo la justificación que la santificación? No. Una vez que eres declarado inocente, resulta que por atrás sigues siendo culpable, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios? Te da el Espíritu Santo y te empieza a impartir su justicia. Ya no es solo imputada, sino que es impartida. Pero es complicado, lleva toda una vida de aprender a ¿qué? A someternos al Espíritu. ¿Qué puede hacer el hombre para hacerse santo? Nada. Ser humilde. Dejar de contristar al Espíritu. Con todo lo que dices, con todo lo que haces, con todo lo que persistes en pecado, contristas al Espíritu. Entonces, cuando uno es humilde y se retira y deja que el Espíritu obre, de repente empiezas a ser santo. Pero por la gracia de Dios, solo ser humilde. Y es tan difícil. Alcanzada mediante redención. Y con esto terminamos, mis hermanos. Tú eras esclavo. Tú eras completamente sometido al dominio de tus pasiones y de la tentación de Satanás. Él es el rey de este mundo. Pero Él te tomó y te trasladó del reino de las tinieblas a su reino. Has sido librado. ¿Qué hace un esclavo cuando es librado con su libertador? Agradece. Vive. Sin condiciones, Señor. Yo haré lo que tú me digas. Tú me has libertado. Pero bueno, seguimos poniendo condiciones. Y finalmente pagado por expiación. Dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Hilasterion, esto es apaciguar o satisfacer la ira, y esto fue lo que hizo Cristo. Dios en carne humana se dio a sí mismo por ti. Has sido rescatado de vuestra vanidad con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha. Y para cerrar quiero invitarles a abrir Colosenses 2, la epístola a Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 14. Dice, en él también fuisteis circuncidados. Y con esto volvemos, hermanos, perdón la pausa, pero volvemos a lo que hablamos durante todos estos últimos sermones sobre la circuncisión del corazón. ¿Recuerdan? No hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo en el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, ustedes cristianos, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando del medio esa sentencia y clavándola en la cruz. Qué hermoso resumen del Evangelio. Ese documento legal que te sentenciaba a la condena eterna fue clavada en la cruz por Cristo.
Esa es, hermanos, la luz de gracia que brilla en estas tinieblas, en este mundo. Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Oremos, hermanos.